en punto. Vamos a empezar este ciclo de conferencias, el segundo año que hacemos el ciclo de conferencias entre la Universitat Oberta de Cataluña y la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Y voy a dar la palabra como representante de la UOC a Ana Espasa, que nos saluda. Tienes la palabra, Ana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Juan Antonio. Os damos la bienvenida al webinar la valoración psicopedagógica y la organización de la respuesta educativa, que, como decía Juan Antonio, organizamos conjuntamente desde el máster oficial de psicopedagogía de la UOC y la COPOE. Este es el primer webinar del segundo ciclo de webinars, es el segundo año que organizamos este ciclo y es un placer para nosotros desde el máster de psicopedagogía de la UOC organizar estos webinars con la COPOE, porque podríamos decir que es la organización, la asociación más importante de España en temas de psicopedagogía y orientación. Así que para nosotros es un placer organizar estos webinars. Hoy empezamos con el primero y ya no me demoro más porque es importante ya pasar la palabra a Juan Antonio desde la COPOE y después a los ponentes. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues en representación de la COPOE es un placer trabajar conjuntamente con la UOC, porque el éxito conjunto nos hace todavía más fuertes y en eso estamos, en seguir colaborando. Y yo también, en representación de la COPOE, estamos muy contentos de cómo está yendo esta relación fructífera, no solamente en webinar, sino que haremos más cosas conjuntamente. Bueno, pues ciñéndonos a lo que nos interesa, hoy va a ser la primera sesión de 3, las siguientes las iremos anunciando. Procederemos de la misma manera, es decir, habrá personas que van a asistir en directo al webinar y luego habrá otras que lo podrán ver más adelante y lo podéis ver total o parcialmente porque se va a grabar y lo subiremos a las distintas páginas, tanto la de la COPOE como la de la UOC y las de las 22 organizaciones que componemos la COPOE. Deciros que el primer ciclo que hicimos el año pasado fue un éxito en participación y en la calidad. En este todavía nos vamos a superar más. Que sepáis que altruistamente las 3 personas que van a participar hoy llevan ya mucho tiempo preparándose esta sesión para que sea un éxito. Sin duda alguna lo va a ser. Primero, por la capacidad pedagógica que tienen los 3. Segundo, por el interés que están poniendo. Así que segurísimo que va a ser muy atractiva esta sesión. Entonces, sin más dilación, os presento a Antonio Cantero, es secretario de la COPOE, es también orientador en León y va a ser la persona que va a moderar este webinar y a su vez él presentará a Beatriz Blanco y Ángeles Mejías. Bueno, gracias a los 3, gracias a Ana Espasa y gracias a las personas que ahora estáis en directo, que ya veo que somos 60 y tantos, así que suerte. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Tiene la palabra, Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Ana. Hoy estamos de suerte. Tenemos a 2 invitadas, tanto por la COPOE como por UOC. Sobre todo, lo que nos hace a todos mucha falta es la experiencia, ¿no? Y aquí sí que podemos decir que tenemos una gran experiencia con nuestras invitadas. Voy a pasar un momento a presentarlas. Por la COPOE está con nosotros Beatriz Blanco Sueiro. Ella es presidenta de la Asociación de Psicopedagogía y Orientación Educativa de Galicia, de las tantas asociaciones que tenemos en la COPOE, que somos un poco más de 20. No sé si me estáis escuchando. Ah, vale, perfecto, muy bien. Sí. Además, bueno, ella es orientadora en diversos centros de la provincia de Pontevedra, ¿vale? Desde el año 2005. También ha compartido funciones de dirección en algunos centros y también es maestra y licenciada en psicología por la Universidad de Santiago y sobre todo que también es máster en orientación educativa, que es muy importante, por el Instituto Maslow Cattell. Por otro lado, invitada por la UOC,
nos acompaña María Ángeles Mejías Buitrago, es profesora colaboradora de la UOC en las asignaturas, en 2 asignaturas, del Practicum de Psicopedagogía y de Bases Normativas, Organizativas y Curriculares de Atención a la Diversidad del Máster de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Es maestra especializada en Pedagogía Terapéutica, Logopedia y también psicopedagoga. En su experiencia profesional contamos pues, muchísimos años, 19, que ha estado bueno, pues, como profesora de educación infantil y primaria y ha ocupado también algunos cargos en los equipos directivos. Ha trabajado como tutora de la Unidad de Soporte de Educación Especial y orientación en institutos, y orientadora en institutos también. Y desde hace 8 cursos pues, trabaja en un equipo de asesoramiento psicopedagógico. Vamos a proceder a darle la palabra a María Ángeles, que en tanto una como otra nos va a hacer una pequeña, digamos, nos va a enmarcar el tema que tenemos hoy de trabajo, que es la evaluación psicopedagógica y la organización de la respuesta educativa. Entonces, primero vamos a dar la palabra a María Ángeles y luego después tendrá la palabra Beatriz. Pues nada, María Ángeles, puedes empezar con esa aproximación y acotación del tema, que es muy extenso y por eso nos vienen bien estas primeras introducciones que hacéis vosotras, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Primero, muy brevemente os explicaré en qué consiste el trabajo de los psicopedagogos en los equipos de asesoramiento psicopedagógico, lo que nosotros aquí en Cataluña llamamos EAPS, porque sí que tiene unas particularidades que marcan también un poco la intervención, la valoración y la intervención que realizamos. Brevemente describo que los EAP son equipos multidisciplinares formados por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas, y que nuestra misión es dar apoyo a los centros de educación infantil, primaria y secundaria, tanto públicos como concertados, con la intención de poder ayudar al profesorado a dar una respuesta educativa más ajustada a las necesidades del alumnado en general, pero especialmente a aquellos alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, lo que llamamos NESE, y dentro de estos los que presentan algún tipo de discapacidad, trastorno, que son los alumnos con necesidades educativas especiales. Las funciones de los psicopedagogos se orientan dentro del equipo del EAP, se orientan sobre todo a la atención del alumnado y de las familias, la atención a los centros educativos, pero también la atención a la zona. Esta atención a la zona requiere diferentes actuaciones, como es poder participar en lo que es la programación de la oferta educativa, colaborar en la detección de necesidades educativas previas a la incorporación de los alumnos de I3, lo que es infantil 3 años, en el sistema educativo, también fomentando y promocionando lo que es el trabajo en red con otros servicios sociales, los centros de salud mental infanto-juvenil, etc. También con gabinetes psicopedagógicos privados. Dentro también de esta atención a zona, también una de las funciones importantes que realizamos es la de promover, coordinar y dinamizar actividades de formación para el profesorado, siempre con esta mirada muy atenta en lo que es la atención a la diversidad. Ahora ya me centraré en lo que nosotros entendemos la valoración psicopedagógica, y sí que me gustaría poder diferenciar muy claramente lo que nosotros entendemos que es diferente un diagnóstico psicopedagógico de una valoración psicopedagógica. Especialmente la diferencia la centramos en que la valoración psicopedagógica permite hacer una evaluación, pero en el contexto natural del desarrollo de la infancia y la adolescencia, que son una parte muy importante de este desarrollo, está situada en el centro educativo. Entendemos también la valoración psicopedagógica como un proceso continuado de análisis y de recogida de la información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. Este proceso se sitúa tanto en el aula como en otros espacios del entorno educativo, el patio,
las aulas de educación física, laboratorios, aulas de tecnología, todos aquellos espacios que permiten obtener información sobre el alumno. El principal objetivo de la valoración psicopedagógica, haciendo referencia a Isabel Solé, es recoger informaciones, analizarlas, elaborarlas y reconstruirlas con los docentes. Esta parte es muy importante porque ellos tienen la clave, ellos son los primeros que detectan estas dificultades y por lo tanto son los primeros que aportan una información muy valuosa para poder realizar esta valoración psicopedagógica. A la vez, en el momento en que se empiezan a realizar estas propuestas, estas orientaciones educativas para la intervención, son los docentes las que las han de llevar a cabo en el aula. Por lo tanto, es muy importante que puedan participar desde el primer momento en el que se inicia una valoración. ¿Cuándo se inicia? Nosotros en el EAP actuamos siempre a partir de una demanda que realiza en estos momentos mayoritariamente los centros educativos aquí en Cataluña. Estas demandas se priorizan en lo que es la CAEI, la Comisión de Atención a la Escuela Inclusiva. Son demandas que elabora el profesorado y en el que concreta lo máximo que puede estas dificultades que está detectando en el alumno. En otras ocasiones también intervenimos a demanda de los padres, pero estas demandas también se canalizan, si es posible, a partir de estas comisiones de atención a la escuela inclusiva. ¿Dónde se realiza esta valoración psicopedagógica? Ya he hecho un poco de referencia, pero quiero incidir la importancia de centrarla en el contexto educativo y siempre en colaboración con los docentes. Es un proceso de valoración colaborativo. ¿Cómo se evalúa? Brevemente hablaré de cuatro momentos, pero podía extenderme mucho más, pero pienso que a lo largo del debate que hagamos, pues ya irán saliendo dudas y se podrá ir aportando información. El primer momento muy importante es que el psicopedagogo, la psicopedagoga, genere un contexto positivo de colaboración con el profesorado. Tenemos que huir de una posible actitud de expertos, somos los que sabemos, somos los que conocemos, y justo al contrario tenemos que ir a escuchar, una escucha activa en la que podamos promover también preguntas al profesorado, porque a partir de aquí es una fase clave en este proceso de valoración psicopedagógica, pero también es una fase clave en la intervención, porque es a través de generar este contexto de colaboración con los docentes, en el momento en el que podemos también ayudar al profesorado a detectar en qué momentos de la situación educativa ha habido éxito, qué puntos fuertes tiene el alumno, o incluso podemos empezar a sugerir algún cambio para que empiece a realizar alguna pequeña intervención para poder trabajar esto a partir de hipótesis, qué es lo que después se puede ir verificando de transformación. La segunda parte sería, sobre todo, recoger informaciones significativas sobre la zona de desarrollo próximo del alumno. Esto es muy importante porque no solo es necesario conocer qué es lo que sabe hacer el alumno, sino también qué es lo que sabe hacer con ayuda. Estas ayudas, que aquí en Cataluña les llamamos bastidas, y me gusta mucho esta palabra, la traducción sería andamios, pueden ser desde recursos materiales, desde ayudas de los propios compañeros, desde ayudas de profesores también, o a veces de cómo se distribuye el espacio en el aula, ¿no?
Estas informaciones que se van recogiendo en el aula y en los diferentes espacios educativos son también muy importantes porque nos dan pistas para poder concretar esta evaluación. Una tercera fase importante es también analizar y revisar los trabajos que el alumno realiza en el aula. Y por último, la cuarta fase es la del trabajo que podemos hacer fuera del aula. Es decir, en algunas ocasiones, o muchas, depende de las situaciones, es interesante completar estas informaciones que hemos obtenido de estas 3 fases anteriores, complementarlas con algún tipo de actividad fuera del aula y del alumno en concreto con el psicopedagogo o la psicopedagoga. Estas actividades que podemos hacer pueden ser desde una entrevista, un dibujo, un juego libre, un juego dirigido. Y también en algunas ocasiones sí que complementamos con el uso y la aplicación de test, un WIS, unas pruebas de dislexia, pero no tenemos que perder de vista todas estas herramientas que tenemos al alcance y que nos aportan mucha información. Siguiendo un poco con esta diferencia, con el diagnóstico, con lo que entendemos, ¿no?, tradicionalmente por diagnóstico, sí que me gustaría apuntar que los diagnósticos nos aportan mucha información, es cierto, y hay familias que realizan unos diagnósticos fuera de los centros educativos que son muy válidos porque realmente son muy completos, pero que es importante que estos diagnósticos, pensamos que la valoración psicopedagógica no ha acabado con ese diagnóstico, sino que tenemos que trasladar ese diagnóstico a las realidades del contexto educativo. Nos podemos encontrar, y de hecho lo vemos en nuestro día a día profesional, por ejemplo, algún alumno, alguna alumna con un diagnóstico de autismo que realmente en el centro, con determinadas actividades, con determinados tutores, tal como se plantea en aquel centro la atención a la diversidad, el alumno no está presentando unas necesidades educativas especiales, porque ya la manera como se construye los contextos educativos en aquel centro ya favorece la atención a la diversidad. Ya se está aplicando el diseño universal de aprendizaje, ya se tiene en cuenta las particularidades del alumno y a veces en aquellos casos, no estoy hablando de casos muy extremos, pero en aquellos casos el alumno no está presentando unas necesidades educativas. Por lo tanto, la valoración psicopedagógica quedaría en ese momento, sería nuestra intervención sería más de seguimiento. Esto yo pienso que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estos informes siempre se tienen que contextualizar en el centro educativo. También huir de las etiquetas, porque las etiquetas no dan una información personalizada del alumno. Estas etiquetas se tienen que aterrizar realmente en cómo es el alumno, cómo es el aula, cómo son los compañeros, cómo es el docente, cómo es el centro. Por último, ya muy breve, indicar aspectos claves de la valoración psicopedagógica que me gustaría poder destacar. Es que es importante aprovechar este proceso de valoración psicopedagógica para poder incidir en las expectativas que tiene el profesorado. A veces, bueno, el día a día hace que estas expectativas estén un poco desajustadas a lo que el alumno puede hacer, a veces tanto al alza como a la baja, a veces se pueden tener unas expectativas negativas y yo creo que aprovechar este proceso de valoración para poder ir ayudando a construir al profesorado expectativas más ajustadas del alumno. También es importante, como decía antes, aprovechar esta valoración para promover cambios. Tal como os decía, ¿no?, de poder empezar a hacer preguntas. Y si probamos a introducir esta modificación
¿Y si probamos para trabajar en parejas de iguales? ¿Y si probamos en anticipar? ¿Y si probamos? Y por último también me gustaría destacar que la valoración psicopedagógica también tiene que ser un buen momento para promover actuaciones preventivas, que ayuden a implementar medidas universales, que ayuden a todo el alumnado. Es decir, aprovechar la situación de aquellas dificultades de aquel alumno para promover cambios en el aula y que se vayan introduciendo estas medidas universales y adicionales que van bien para todos. Ahora yo pienso que Beatriz compartirá con nosotros y complementará esta información que he dado. Muchas gracias, María Ángeles. Sí, bueno, también es verdad que tenemos ahora 74 participantes. Saludo a Ana Cobos, nuestra presidenta de COPOE, que estará con todos sus alumnos también viendo esta webinar y supongo que también muchos más de la web. Doy la palabra ahora a Beatriz, que nos va a hacer esa pequeña, o bueno, pequeña sí, porque no tenemos mucho tiempo, introducción al tema, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Beatriz, puedes empezar cuando quieras. Abre el micro porque si no... Vale, perfecto. Gracias a todos, buenas tardes. Pues espero que gracias ante todo por estar en este día de hoy aquí y sabiendo que hay un partido de España por ahí detrás que nos lleva un poco la razón. Pero bueno, antes de nada, pues voy a hacer una introducción a la evaluación psicopedagógica, porque nosotros en Galicia no utilizamos el término valoración psicopedagógica, sino evaluación psicopedagógica, que no es que sea distinto, es que la valoración recoge mucho más todo lo que es el contorno de la evaluación, pero nosotros la llamamos evaluación, pero donde metemos también la valoración dentro. Entonces, para eso, y como el tiempo es oro aquí, voy a compartir una pantalla de una presentación un poco para explicaros un poco cómo va esto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Perdón. A ver. Vale. En primer lugar, os recuerdo un poco la definición que seguro que tenemos más que presente en nuestro trabajo, ¿no? Entendemos por evaluación psicopedagógica el proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante del alumnado, de su contexto escolar, de su contexto sociofamiliar y de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho así, parece muy simple, pero es un proceso largo y muy complicado, ya que no solo depende de nuestro trabajo, sino que hay muchos factores subjetivos que hay que analizar. ¿Quién la hace? Parece una pregunta de perogrullo, verdaderamente. ¿Quién la hace? ¿Quién va a ser un orientador, una orientadora, alguien de un equipo de orientación específico? En secundaria, y os hablo de Galicia, pues sí, lo hace un orientador, que normalmente es licenciado en psicología, psicopedagogía, filosofía o ciencias de la educación, o otra titulación similar, con una oposición en esta especialidad. En primaria, aquí en Galicia tenemos intrusismo profesional, aceptado además por la administración. Es decir, ya que la especialidad de orientación no existe como tal en primaria, puede acceder al concurso de traslados cualquier licenciado en cualquier materia. Por supuesto, tenemos preferencia a los licenciados en estas áreas, pero si quedan plazas sin adjudicar, las puede coger un licenciado pues, en Derecho o en Matemáticas. Esto creo que es la prueba más veraz de la poca importancia que la administración, en este caso la gallega, no sé qué ocurre en el resto de España, da la orientación en primaria. O no se enteran o esto es de locos. Es como si la falta de médicos que tenemos en este momento, pues nada, la solucionamos con abogados, que hay muchos, y arquitectos, y les damos un curso de 2 días, que es lo que se hace aquí, un curso de 2 días. Teniendo en cuenta de que cuando vas a aplicar una prueba psicopedagógica necesitas una formación necesaria de aplicación, corrección e interpretación, eso es parte de la ética profesional y parece que algunos la tienen olvidada. Bueno, quería dejar aquí mi queja formal porque desde esta asociación gallega intentamos hablar con la conselleira, intentamos ponernos de acuerdo, pero no tuvimos respuesta sobre esto. Entonces, nada, pues vuelvo otra vez a centrar en lo mismo.
Situaciones en que se requiere la evaluación psicopedagógica. Cuando tengamos constancia de una discapacidad, trastorno o circunstancia que afecte al desarrollo general, al aprendizaje o altas capacidades. Una vez hecha la evaluación inicial, en los resultados pues, se detecta de que hay alguna problemática en dificultades de aprendizaje y se piensa que es necesaria una intervención educativa de otro índole, como una medida extraordinaria de atención a la diversidad, una adaptación, agrupamientos flexibles, intervención de PT o AL. También cuando hay necesidad de recursos educativos complementarios, en estos casos, pues, por ejemplo, que estamos hablando de niños con discapacidades visuales o auditivas o adecuación del espacio físico de estos niños que tienen problemas de movimiento. Y después cuando hay que elaborar un dictamen de escolarización. Esto es la elaboración de un informe personal de un alumno con necesidades educativas especiales cuando se incorpora por primera vez al sistema educativo o cuando se propone un cambio en la modalidad de escolarización. Vamos a ver, ¿cuándo se hace? Bueno, pues como decía Ángeles, bueno, pues puede ser una demanda del profesor, profesora, es lo que se conoce con el me tienes que ver a este niño, esto que suele ocurrir en los pasillos o en el recreo cuando estamos tomando café. Bueno, deciros que yo en este caso suelo ser muy cruel y que tengo elaborado toda una especie de cuestionario en donde se recoge la historia escolar, el contexto escolar, cómo se relaciona, con quién trabaja mejor, su estilo de aprendizaje, si está motivado, su grado de atención, su competencia curricular en las áreas instrumentales. Todo eso, bueno, pues se lo doy al que me demanda la información, al profesor, para que me cubra este cuestionario, que suele ser con unas caras como diciendo, bueno, esto no será mucho. Pero bueno, ahí vamos y tiramos un poco por ahí. Tengo el documento ahí puesto, no lo voy a poner ahora, bueno, por problema de tiempo, pero si alguien lo quiere o cualquier cosa, se le puede pasar. Cuando se hace, pues otro momento sería cuando la administración educativa o de los tutores legales del alumno, pues piden que se haga, ¿no? O la propia la jefatura del Departamento de Orientación. En cualquier caso, las familias tienen que estar informadas de esta evaluación, así como su finalidad, de los resultados y de las posibles propuestas de orientación. ¿Cómo se hace? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos aquí? Como os he dicho antes, después de haber recibido la información que no solo viene por parte del profesorado, sino que yo también mando un cuestionario a las familias, porque normalmente las cito, pero siempre hay problemas de tiempo, de que no puedo y tal. Entonces yo ya con la información de que se le va a hacer una evaluación psicopedagógica a su hijo o hija, yo les mando un cuestionario para que me cubran pues eso, sobre aspectos de embarazo, de parto, bueno, de cómo se relacionan en casa, qué cosas hacen en casa, cuáles son sus aficiones, sus hobbies. Después, bueno, después de ese análisis de la información, con el fin de analizar más profundamente y a nivel personal al alumno, lo llevo a mi despacho y le explico un poco sus problemas, por qué está allí y qué es lo que intentamos hacer para hacer unas pruebas para valorar su índice de dificultad. Ahí, según la problemática, elijo las pruebas que me pueden decir algo más sobre su problema. La mayoría de las veces, yo que estoy en primaria, son casos de dificultades de lectoescritura, de atención, capacidad, pues ejemplos, pues no sé, ahí, por ejemplo, aptitudes de educación infantil para ver si tienen adquiridos los conocimientos de esta etapa, si es pues un PECO para ver cómo tienen el conocimiento fonológico, cuando ya hayan aprendido a leer y a escribir, pues también si tienen problemas pues, de lectoescritura, pues ver si hay rasgos disléxicos, si hay problemas de conducta, un SENA, un BASC, bueno, todas esas pruebas que conocemos y que vamos utilizando, ¿no? Lo más importante a la hora de aplicar estas pruebas es que quien las haga tenga dominio de su utilización e interpretación,
porque de nada sirve tener unas puntuaciones si después no podemos interpretarlas junto a otros factores de la información que tenemos. Tenemos que ver que las informaciones que recibimos, o sea, los resultados de los test, es una puntuación más o menos objetiva, pero que dentro de las necesidades del niño hay muchos factores subjetivos que están incidiendo. Hay pues mismo el aula, el profesor, compañeros, problemas en casa, cómo se relaciona en casa, y todas esas cosas pues tenemos que ir teniéndolas en cuenta. Bueno, pues ahora imaginamos que tenemos ya todos los resultados, las pruebas, las conclusiones, entonces tenemos que elaborar un informe psicopedagógico donde recogemos las conclusiones. Y lo que es más importante, la identificación si hay una necesidad específica de apoyo educativo. Es decir, si requiere un apoyo o una atención especial en el centro. Las propuestas y medidas de recursos de atención a la diversidad también, profesorado de PT o AL, horario de apoyo, intervención de otros profesionales especializados, como pueden ser fisioterapeutas, psicólogos o servicios sociales, y las orientaciones, y las orientaciones para la intervención educativa. En este caso se trata de transmitir al profesorado que incide sobre el alumno y a las familias cuáles son las pautas para seguir con ese alumno, las que vamos a seguir. Pues, por ejemplo, mantener actividades en común con el resto de los compañeros y en aquellas materias en que tenga más dificultades diseñar un trabajo específico para ellos. Si se orienta hacia un apoyo de PT o de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, porque hay dificultades que vienen de atrás y que no se pueden solucionar con una medida ordinaria, serán estos profesionales junto con los tutores los que diseñen los propósitos de intervención o lo que se quiere recuperar. Hay que tener en cuenta que, bueno, que después, dependiendo de las necesidades del alumno, siempre se pueden dar también pues, un poco de orientaciones también hacia el profesorado, darle más tiempo para acabar las tareas, disminuir el número de tareas exigidas, seguimiento de sus actividades a través de la agenda, bueno, todas esas cosas que se le pueden ir haciendo. Después, el seguimiento. Bueno, pues sería aconsejable que en las sesiones de evaluación, incluso antes, hubiese una reunión entre los profesores y el departamento de orientación para hablar de los progresos de ese alumno durante el trimestre y para, si fuera necesario, hacer un reajuste de las medidas empleadas. También es importante que los resultados del informe psicopedagógico sean transmitidos a las familias y, si fuese necesario, indicarles qué intervenciones fuera del contexto educativo serían convenientes. Los resultados de estos informes ya sabéis que son confidenciales, por lo que si las familias os piden una copia, yo por lo menos pido que me firmen un documento conforme se lo llevan y que se hacen responsables de su custodia y divulgación, porque ya sabéis que a veces bueno, pues la información sale fuera del centro y siempre, bueno, pues al final siempre hay alguna protesta de que es que vosotros dijisteis A. Pues si tienen el informe no tenemos nosotros por qué llevar esa culpabilidad que no es cierta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí así mi mini resumen de lo que es la intervención psicopedagógica por parte del Departamento de Orientación. Ha sido un repaso escueto, pero si queréis saber algo más, pues nada, preguntas al chat y bueno, y lo que queráis. Pues ya está por mi parte, Antonio. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido muy interesante tanto las dos visiones que tenemos. Bueno, también pues eso, animar a todos los que nos estáis viendo a través de los diferentes lugares de España, pues que hagáis preguntas, que no sea yo el que las haga solamente, pero mientras tanto que os van surgiendo y las podéis poner o plantear en el chat, pues bueno, voy a empezar yo con alguna de ellas. A mí me gustaría, por ejemplo, bueno, pues es decir, no solamente lo que podemos decir aquí, digamos, formalmente, sino que nos fuésemos un poco, pues eso, a lo que se dice en los pasillos entre los compañeros, cuando estamos en el equipo, pues los problemas que tenemos, o sea, que sacamos esas cosas para que los nuevos orientadores o los estudiantes pues también vean un poco esa parte quizás más práctica o casi de problemas que puedan surgir, que todo no es tan bonito como lo planteamos en nuestras primeras palabras de introducción, ¿no? O sea, que hay cosas
que surgen dificultades, que hay discusión, que hay debate, ¿no? En ese sentido, pues no sé, me gustaría sacar esa parte, ¿no? Si os parece bien, no sé. Y bueno, una de las partes, por ejemplo, que vamos a tratar seguramente, o que siempre se trata cuando COPOE se reúne en la asamblea, ¿no? Como vamos a tener el próximo sábado 26, ¿no? De todos los compañeros del Estado español, pues allí pues se debaten este tipo de cosas. Y una de ellas, y ya lo estuvimos hablando nosotros, es las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, pues, por ejemplo, bueno, cómo se orienta, o sea, cómo es el formato de orientación en Galicia, en Cataluña, bueno, yo que estoy en Castilla y León, y bueno, casi formamos ahí una diagonal, pues bueno, que lo comentemos y si eso es un problema o no es un problema, por ejemplo, en las diferentes comunidades, ¿no? O, por ejemplo, cuando los niños se trasladan de un lugar a otro, por ejemplo, ¿no? Si queréis, porque sí lo estuvimos comentando el otro día, ¿vale? Por ejemplo, pues en Castilla y León el modelo es dual, es decir, por un lado estamos en infantil y primaria en los equipos de orientación, que son equipos externos, y en secundaria pues están los equipos, es decir, están los departamentos de orientación, digamos que es interno dentro del centro. Y luego están, bueno, pues los equipos específicos o especializados que atienden a diferentes problemáticas, ¿no? No me quiero detener mucho más y quiero dar también la palabra a, por ejemplo, pues en este caso a Beatriz, ¿no? ¿Qué pasa ya en Galicia y cómo es el modelo de orientación también entre las comunidades, ¿no? Por lo menos las tres que estamos aquí representadas. Bueno, pues nosotros el modelo de orientación que tenemos es, por un lado, tenemos orientadores en primaria, tenemos orientadores en secundaria y bachillerato. Ahí intervenimos todos en lo que es la detección de problemas, pero a la vez también en la intervención a la hora de plantear las necesidades que tienen los alumnos, pues a la hora de plantearnos un poco cómo intervenir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos la información que nos dan las familias, la información que nos dan los profesores, y a partir de ahí pues vamos analizando lo que hay, bueno, la información que tenemos. ¿Diferencias con respecto a otras comunidades? Bueno, pues ahora mismo Ángeles, cogí aquí notas, estaba hablando de... lo tengo por aquí, saco el papel. De los EAP, los equipos multidisciplinares. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, aquí podemos llamarles equipos de orientación específicos, que son equipos que constan de cada provincia tiene uno, constan de un profesional dedicado a problemas conductuales, otro a problemas pues de trastornos del desarrollo y así continuamente, a los que tú llamas si necesitas pues orientación para intervenir con algún alumno o si quieres tener algún recurso especial pues que necesitan pues cuidador o adaptación de los materiales de una mesa o cualquier cosa para que ellos valoren. Pero por el resto la orientación es independiente, o sea, solamente utilizamos a los equipos de orientación específicos si tenemos la necesidad de que hagan alguna valoración externa o cualquier cosa. Después tenemos mucha relación con los servicios sociales. Están apareciendo muchos casos de grandes problemas familiares y entonces, bueno, pues casi todas las semanas o por lo menos una vez al mes nos reunimos con las asistentes sociales o con las cuidadoras y bueno, pues mantener sin quitar la confidencialidad, sin dejar al lado la confidencialidad de los datos, pues se va diciendo un poco pues cuáles son durante el pueblo o la zona donde estás, pues que hay un caso de maltrato, que hay un caso de abuso, que hay un caso de intento de suicidio y te dicen pues es en el centro, pues cuidado con pues, poner estos protocolos en marcha porque hace falta. Y después eso, tenemos los protocolos que, bueno, que tenemos yo creo que todas las comunidades y que vamos poniendo en marcha a medida que aparecen las dificultades, ¿no? Cada vez aparecen más dificultades a nivel conductual y bueno, eso puede ser también consecuencia de la pospandemia, ¿no? Que bueno, ha cambiado mucho la perspectiva de la educación y entonces, bueno, pues esto también ha sido beneficioso por una parte porque pues, gracias a la pandemia podemos estar teniendo ahora mismo esta charla
porque posiblemente si no, no lo hubiéramos hecho, porque nos hemos acostumbrado ya a utilizar estos medios para comunicarnos, pero ha traído también pues, la soledad, el aislamiento, todo este tipo de problemas que en los niños y en los adolescentes pues, están todavía más en boga, y después que están viendo más, han pasado 2 años con las familias y han visto más los problemas familiares, han visto más cómo repercute la situación familiar o la situación económica en la situación familiar, o que conviven en casa pues, más personas de las que debieran, y bueno, pues todo eso causa unos problemas superiores. Y entonces en ese aspecto sí tenemos en marcha muchísimos protocolos para actuación, que todos nos parecen bien, pero claro, lo de siempre, en vista del sistema educativo que hace las preguntas teóricas, que bueno, son el que hace estos protocolos, está sentado en un despacho y a lo mejor tenía que pasar un poquito por las aulas y ver cuál es la realidad, ¿no? Los protocolos son preciosos y magníficos y con un colorido y unas presentaciones que bueno, y gastan ahí pasta a avanzar, para hacer los protocolos, pero que a veces no son reales a la hora de llevar a cabo pues una intervención con ellos. Y creo que ya me he salido del tema como 3 o 4 veces. Así que Ángeles, te dejo a ti porque yo me voy. Bueno, yo en el tema de cuando Antonio preguntaba sobre el tema de las dificultades, creo que te refieres a las dificultades, ¿no?, que tenemos los psicopedagogos a la hora de entomar el trabajo. A ver, dificultades muchas, como los docentes también en las aulas, ¿eh? Yo creo que ahora mismo la principal dificultad es el de las listas de alumnos, ¿no?, hacia los que nos hacen demanda. Entonces, por esto, cuando al principio de mi intervención hacía mención a la importancia de los psicopedagogos y psicopedagogas, de los equipos de asesoramiento psicopedagógico, de hacer este trabajo de atención a los centros educativos, lo mencionaba porque creo que es importante. El caso por caso, esta atención que la realizamos y atendemos, intentamos atender a todas las demandas, caso por caso, finalmente nos lleva a generar impotencia a los psicopedagogos, a los docentes, que son los que tienen los alumnos en el aula. Esta intervención más con una mirada realista. Yo pienso que también el alumnado pues ha evolucionado. No tenemos, nuestras aulas no son las mismas que hace 30 años cuando yo empecé a trabajar de maestra de educación infantil. Ha habido una transformación social muy importante. También ha habido una inclusión del alumnado y esto también es muy positivo. A veces el hacer muchas demandas, estas demandas vienen dadas también por la inseguridad del profesorado, porque de alguna manera en algunos momentos se hace como muy dependiente de la figura del especialista, y yo creo que se tiene que volver a empoderar, porque realmente son los que tienen muchas herramientas para poder atender el alumnado. Por otro lado, en esta transformación de las aulas educativas, creo que hay una palabra que se utiliza desde el diseño universal del aprendizaje, que es la variabilidad predictible, que pienso que la tenemos que tener muy incorporada. Esto quiere decir que cuando se habla de atención a la diversidad, el concepto ya se utiliza tanto que al final se ha desvirtuado. Y realmente lo que tenemos que ser muy conscientes es que en cualquier aula en la que vayamos a intervenir, vamos a tener una variabilidad elevada de alumnado, porque esta es la realidad y esto no se va a transformar. Entonces, el que nosotros como psicopedagogos, conjuntamente con los docentes, ayudemos a poder diseñar actividades que den respuesta, que contemplen tanto aquel alumno que tiene una discapacidad como aquel alumno que tiene unas altas capacidades. Ayudar a utilizar programaciones multinivel,
ayudar a dinamizar también los espacios, no centrarnos únicamente en el espacio aula, sino incorporar otros espacios de la escuela, del instituto, como espacios educativos. Y que a veces, por ejemplo, a alumnos que tienen autismo y que en algunos momentos pueden tener una cierta ansiedad, el poder abrir espacios a veces ayuda a rebajar esta ansiedad. Pienso que estas dificultades también de las largas listas de demanda, otra estrategia, otra manera de funcionar que cada vez estamos potenciando más es la de implicar al profesorado, que esto también en mi introducción lo he comentado, implicar al profesorado en la priorización de casos, ¿vale? Para evitar un poco lo que dice Beatriz, que también nos ocurre, que vas a una escuela, nosotros nos movemos tanto en escuelas, ya digo, de educación infantil y primaria como de institutos, y también sales para ir al lavabo y te encuentras siempre profesores que te abordan. Pero claro, esto tiene que seguir un orden y este orden tiene que estar construido por la escuela. Y entre todos tenemos que aceptar que lo que se prioriza en una KEI es lo que se tiene un poco que abordar, porque es donde se puede tener una mirada global de cuáles son las prioridades en ese momento, que a veces a lo largo del curso pueden ir cambiando. Y yo pienso que estos factores son importantes. Dificultades, el tiempo, es cierto, como equipos de asesoramiento psicopedagógico necesitamos más profesionales. Esto es una demanda que también pedimos al Departamento de Educación. También necesitamos más trabajadores sociales. Cada vez se van incorporando más en los equipos y son figuras claves, porque tal y como explicaba Beatriz, la problemática social también ha aumentado. Y también es necesario hacer esta valoración psicopedagógica por parte de los trabajadores sociales. Son un complemento imprescindible. También nosotros participamos en comisiones sociales con los trabajadores sociales de los ayuntamientos, pero la mirada que puede dar un trabajador social de un equipo de asesoramiento psicopedagógico que también trabaja dentro del contexto educativo y que puede ayudar también en la intervención con la familia para ayudar a mejorar las habilidades parentales, para poder contactar con asociaciones, centros abiertos, etc., para poder hacer actividades extraescolares. También es de una gran ayuda y esta figura también es muy importante cada vez más y nosotros también es una demanda que también hacemos. Gracias, Ángeles. Sí, bueno, la verdad es que, has dado no solamente, has dicho muchas dificultades, sino que has dado también muchas posibilidades y muchas soluciones, ¿no? En ese sentido. Bueno, eso es una forma más o menos de valorar un poco el contexto. A veces, ¿qué hacemos más en los equipos psicopedagógicos? Valoramos mucho más al niño porque es más fácil a través de pruebas. Porque, bueno, mucho, el contexto lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos y lo estamos viendo porque vamos a los centros, ¿no? Estamos allí, ¿no? O lo valoramos mucho más al niño centrado en pruebas y en los problemas que tiene. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis en ambos aspectos? Por ejemplo, yo he estado de orientador muchos años y sí que es verdad que valoras el contexto, lo tienes en cuenta, pero luego muchas veces también te fijas demasiado en pruebas, en ver cómo falla el niño, en qué está pasándole al niño y a lo mejor no trabajamos tanto pues, en soluciones más globales. Por ejemplo, si son problemas de lectoescritura o son problemas de atención, no todos los niños van a tener TDAH, no todos los niños van a tener dislexia, ¿no? La dislexia es mínima, muchas veces los problemas los encontramos en una no mala práctica, sino bueno, una situación real que se da en los centros, es decir, que no se puede atender a tanto niño, tan pequeño, para corregir un poco los pequeños problemas que se inician justamente en primero o en infantil, depende de donde se quiera enseñar con esta materia, ¿no? Bueno, lo que quería ver era un poco qué hacemos un poco con esa práctica un poco en la orientación en ese momento a nivel contextual, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo veis? Por ejemplo, no sé si queréis empezar alguna de vosotras. Beatriz, ¿querías hablar?
Tienes que abrir el micro. Ah, gracias. Perdón. Sí. Bueno, a ver, el contexto a la hora de valorar a un niño es fundamental. Aparte de las pruebas psicopedagógicas que se le puedan pasar a un niño, hay que tener en cuenta que ese niño vive en un entorno. Ese entorno social, ese entorno económico, ese entorno escolar, son los compañeros, son los profesores. Hablábamos el otro día de que un mismo niño que va bien o que va bien con un profesor, al cambiar de profesor, el niño cambia. Entonces ahí hay una dificultad que a lo mejor no es del niño, a lo mejor es que tenemos que plantearnos qué es lo que le está haciendo que tenga más inconvenientes a la hora de afrontar ese nuevo curso. No solo son los contenidos, sino también, bueno, pues la forma de presentárselos, la empatía que desarrolla el profesorado con el alumno. Y en cuanto a las pruebas, pues para mí son importantes porque me dan una objetividad y una valoración. Pero, por supuesto, las pruebas siempre dentro de un contexto, como dije antes, escolar y familiar. El contexto familiar, bueno, a mí me pasa muchas veces que como yo mando, lo que os decía, que yo mando una encuesta a la familia, bueno, una especie de informe para que me hablen sobre los problemas que hay en la familia o bueno, los hábitos de los niños, hay que tomarlos también, entre comillas, un poquito de aquella manera, porque a veces no son reales. Es decir, por un lado te pueden parecer esa familia ideal donde el niño se acuesta a las 9 y se levanta y duerme 12 horas y no tiene televisión en la habitación y tiene media hora al día con la tablet y bueno, en su casa se comen los sábados todos juntos y hablan y no sé qué. Y después hablas con el niño en un momento aparte y sabes que el niño ve no sé si se llama la Isla de las Tentaciones o la no sé qué, que empieza a las 11 de la noche, o que el niño ve un programa, o estás hablando en clase de un programa y que el niño también lo ha visto. Con los juegos pasa lo mismo. Mi hijo no juega a videojuegos, mi hijo no esos videojuegos tan bruscos, ¿no? Y luego pues están los ves en el recreo que el Among Us, el no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, ¿a quién intentan engañar? O sea, que tampoco es... creo que no es engaño, no es simplemente saber un poco que hay algo que no están haciendo bien, pero que tampoco saben cómo afrontarlo, ¿no? A veces tampoco es fácil tener a un par de niños en casa o 3 niños en casa, vienes de trabajar, vienes cansado y tener que intervenir, y a veces es mejor decirle, mira, siéntate ahí, te coge la tablet, no me marees un poco. Eso ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo que es el contexto social, pues es muy importante. Otras veces es al revés, las familias exponen son unas situaciones pésimas porque están tan agobiados que lo que quieren es que les des una solución. Y entonces, sobre todo cuando son problemas de conducta, y tú, Antonio, lo tienes que saber bien, pues te dicen, mira, es un desastre, que es horrible porque pega, porque insulta, porque mata. A veces hay que pararse, te lo ponen muy negro porque, bueno, porque están agobiados también. Entonces creo que cualquier prueba psicopedagógica tiene que tener, cualquier test que se pase tiene que tener pues al lado un contexto donde situar verdaderamente los resultados de esas pruebas. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por las aportaciones, tanto del contexto, ¿no? De la evaluación del contexto, porque a veces parece que evaluamos más a los niños y no tanto al contexto, aunque yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Otra pregunta que me gustaría hacer, porque ya nos va quedando poco tiempo y no me gustaría terminar sin algo positivo, ¿no? O sea, de lo que hemos aprendido, de las cosas positivas y también de las necesidades, ¿no? Pero antes de eso, ¿hasta qué punto yo veo, bueno, después de muchos años de trabajo como vosotras, hasta qué punto el sistema, un sistema general, ¿no? genera los problemas, ¿no? No solamente el sistema social, el sistema por ejemplo, pues de las categorizaciones psiquiátricas, o sea,
estamos todo el rato, como lo decía Ángeles, eso, pues la gente se siente un poco insegura y te pide una valoración psicopedagógica, ¿no? Entonces aunque sea innecesaria, ¿no? Aunque el niño vaya medianamente bien, ¿no? Y ellos puedan hacerse con el chaval y funcione más o menos, pero ya te la hacen por si acaso, ¿no? En términos generales, el sistema educativo genera algunas veces esos problemas que a veces no tendrían por qué pasar, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, a veces explicar en una clase a unos niños algo, por ejemplo, de matemáticas, que no están preparados para entenderlo, genera, pues eso, 20 demandas de que los niños tienen problemas de matemáticas o de lectoescritura, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente que comentaras en base a vuestra experiencia, yo ya estoy comentando alguna, pero de las que habitualmente he tenido y tengo, pues, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis, ¿no? En ese sentido, ¿no? El sistema como generador de dificultades y problemas, cada uno desde vuestro ángulo. Por ejemplo, pues no sé, puedes empezar tú, Ángel, si te parece bien. Y bueno, Yo pienso que el sistema es el sistema, pero sí, eso también es. bueno, tiene unas etapas educativas, te marca una normativa que te establece, pues, quizá la primera rigidez es la edad cronológica, ¿no? Que tienes esta edad, tienes que estar en este curso, y esto pues también está condicionando, pero también el mismo sistema cada vez más está ofreciendo oportunidades de flexibilización. Y a veces pues no estamos acostumbrados a poder a saberlas utilizar y poder flexibilizar. No sé, ahora por ejemplo con la ley educativa, la nueva ley educativa se recupera el sistema de ciclos, ¿no? Los ciclos educativos, ¿no? Que esto, si lo sabemos utilizar bien, permitirá, por ejemplo, pues dar un poco más de espacio temporal a unas franjas de edades, por ejemplo, primero y segundo, ¿no? Con el tema de la lectoescritura, que siempre es un tema que genera mucha inquietud al profesorado, a las familias, el poder ampliar al ciclo educativo, bien utilizado este concepto y bien flexibilizado, puede dar respuesta a los alumnos para que cada uno pueda ir siguiendo más su ritmo y poder personalizar más los aprendizajes. Por otro lado, también el sistema permite el poder utilizar las horas disponibles. Ya sé que los horarios son muy estrictos y muy rígidos, pero también es cierto que se generan a veces unas horas que la escuela también tiene que decidir, la organización educativa tiene que decidir a qué se dirigen esas horas. Y, por ejemplo, pues utilizar medidas como las codocencias, que son medidas que dan, estamos viendo que están dando muy buenos resultados. El poder utilizar las maestras de educación especial, las orientadoras también como codocentes dentro del aula, hacen que se pueda dar una respuesta más personalizada, no solo a un alumno, sino a un grupo de alumnos. Utilizar, no sé, diferentes sistemas, a veces incluso unir aulas, ¿no? Para poder realizar una actividad en común, puede permitir poder desdoblar grupos. Quiero decir, el sistema tiene una rigidez, pero pienso que cada vez se va tendiendo hacia una mayor flexibilidad. Ahora, un poco el arte está en intentar poder ajustar a las necesidades educativas que tenemos en esa escuela. Y pienso que aquí, por eso es tan importante esta intervención desde el psicopedagogo, en el centro educativo, en los claustros, en los equipos docentes, el poder hablar y a partir de esa realidad poder construir conjuntamente, con la mirada del psicopedagogo y la mirada también de los docentes. En secundaria, por ejemplo, nosotros como EA, nuestra intervención no es tan intensiva como puede ser en un centro de educación infantil y primaria, pero también hacemos intervención. En secundaria sí que hay orientadoras
En algunos centros contamos con un equipo extraordinario, que es lo que llamamos CAI, que es el apoyo a la escuela inclusiva, que es un equipo formado pues también en secundaria, está formado por una psicopedagoga y media y una educadora de educación especial, que también ayudan a poder ir ajustando las medidas y los apoyos a las necesidades de los alumnos. Pienso que, bueno, que es cuestión, tenemos la posibilidad también de hacer planes de apoyo individualizado. Esto también permite poder flexibilizar. El currículum también, bueno, lo que potencia es el trabajar también por competencias. Y esto también te da un abanico de posibilidades para que aquellos alumnos que tienen pues ciertas dificultades más a nivel de lectoescritura, poder ofrecerles otras alternativas, porque el aprendizaje no se tiene que basar solo en la lectura y en la escritura. Bueno, pienso que depende de cómo lo miremos. Ahora, claro, eso sí, cuando llegan a cuarto de eso, esta sí que es una realidad, que bueno, tenemos alumnos que no aprueban y que no podrán tener este graduado. Dentro de esto, pues también es cierto que cada vez se flexibiliza más, tenemos los programas de formación profesional inicial, los PFIs, que ayudan a estos alumnos que no han podido aprobar la secundaria. Tenemos también los IFE, los itinerarios formativos especializados, que son 4 años de formación profesional para alumnos que tienen una discapacidad cognitiva. Esto también es una buena salida. Y bueno, cada vez se van construyendo. Igual mi talante es siempre de mirar hacia adelante, porque realmente si miramos 20 años atrás, bueno, yo que he trabajado en contextos sociales desfavorecidos, había muchos alumnos que ya a los 12 años abandonaban la escuela. Ahora, por suerte, los tenemos en las aulas. Tenemos que buscar de qué manera los podemos conseguir una afección, ¿no? por aprender. Gracias por darnos todas esas aportaciones tan positivas. La verdad es que a veces llevas razón que los centros, que a veces el formato inflexible está formado por nosotros mismos, ¿no? Es decir, que la normativa es a veces inflexible, pero también nosotros lo somos muchas veces en los centros, ¿no? En la forma de proceder, en cómo la historia del propio centro, ¿no? Educativo, y que ahí a lo mejor nosotros tenemos mucho que hacer para que se produzca ese cambio. Bueno, yo también quería darle la palabra a Beatriz para que pueda comentar alguna cuestión en este aspecto, ¿no? A ver, yo no es que sea más pesimista. Bueno, pues a lo mejor hay que dar también un poco de pesimismo. Y además de batallón de peticiones, ¿no? Que quede Sí, pero soy así bastante follonera en ese aspecto, lo que decimos aquí. Mira, las decisiones más generales en educación provienen de las autoridades del alto nivel del sistema educativo, cuyas iniciativas los centros se centran más en el cumplimiento de sus empleados y del papeleo que del aprendizaje de calidad. Estas autoridades pueden tener poca o ninguna idea de la realidad que ocurre en el aula. Se requiere mayor autonomía para implementar medidas acordes con la realidad educativa. Yo creo que es el sistema educativo el que tiene que adaptarse a las necesidades del alumno y no el alumno al sistema educativo. Entonces, a veces también nos encontramos con el problema del profesorado, que a veces no tiene la formación necesaria para poder trabajar con este tipo de alumnado. Entonces, a veces es cierto que cada día hay más programas de formación de profesores y que los profesores las hacen, pero a veces quizás quedan muy teóricos bueno, yo lo que veo aquí es que la Consellería saca muchísimos cursos de atención a niños con TDA, atención no sé qué, pero que son cursos tan teóricos que después no dan realidades. Y entonces que muy bien, saben las definiciones enteras y tal, pero luego con el niño en el aula no saben qué hacer.
Y creo que eso es uno de los fallos de la administración, que está dando muchos cursos, pero que no se centra tampoco en la realidad de lo que es. Después, hay niños que se aprenden a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos más flexibles, creativos y que sean también relevantes. Los profesores necesitan herramientas para poder ayudar a estos niños y a veces el sistema educativo tampoco da esas herramientas. Ya sé que siempre dejo la cosa como muy negra, ¿no? Pero a ver, que los profesorados, el profesorado, sobre todo el más joven, el que está entrando ahora, está formadísimo, tiene vamos a ver, en la universidad se está dando una formación buenísima, pero claro, es una formación que después ante la realidad tú vas a tener en tu clase 2 niños con autismo, un niño con TDA, un niño con problema de conducta, y que ahí te ves desbordado. Y eso también requiere mucho práctica educativa, porque también es la práctica, el enfrentarse todos los días a los problemas que hay, ¿no? Y no desesperarse, porque, bueno, pues también estamos viendo, no sé vosotros, pero aquí el número de profesores que está de baja por problemas de estrés y ansiedad aumenta cada día más, que tampoco es fácil para el profesorado enfrentarse a esto. Y las soluciones también, bueno, es decir, el profesorado se da de baja por alguna razón, desde luego, no lo hace porque quiere, evidentemente. Los compañeros que tengo yo que lo hacen es alguna razón de no soportar el estrés que suponen las clases con los problemas que se van avecinando, ¿no? Bueno, ya nos hemos pasado 5 minutos, pero no me gustaría terminar este debate, porque ya podríamos alargar en esto que habéis dicho. Por un lado, Ángela ha sido más positiva y nos ha dado una perspectiva un poco, y bueno, yo creo que tú has sido un poco más la parte negativa, que también la tenemos y que es verdad que también hay que sacarla. Me ha gustado que ambas visiones la tengamos, ¿no? Pero para terminar me gustaría simplemente que pudiéramos dar unas pinceladas de lo que hemos conseguido y qué necesidades o hacia dónde nos encaminamos, si acaso, ¿no? Si podemos, pero muy brevemente ya para poder finalizar y que las 63 personas que todavía nos están viendo mantengan ese interés y luego puedan ir a hacer su vida, ¿no? Pues no sé, cualquiera de las dos puede comenzar, la que se anime antes. Por ejemplo... Bueno, sí, yo pienso que, por ejemplo, lo que decía, es necesario ampliar los equipos de asesoramiento psicopedagógico, es necesario más profesionales, y en esto también somos reivindicativos, porque sí que hay unas necesidades en los centros y tal como tenemos ahora construidos los equipos, igual podemos asistir 1 o 2 veces a la semana a un centro de primaria y 1 vez a un centro de secundaria. Entonces, el poder contar con más profesionales y también lo que decía, con trabajadores sociales. Y después, yo creo que la intervención tiene que ir más dirigida a este trabajo, no tanto del caso por caso, sino del grupo, y trabajar en lo que es también la organización del centro, colaborar en cómo organizar el centro, en todas estas medidas, difundir estas medidas universales y adicionales. Por otro lado están las intensivas, como os decía, lo que son los IEIs, que en primaria también tenemos, este equipo de profesores más especializados para atender a niños ya con dificultades importantes. Pero todo este tema yo pienso que tenemos que ir por aquí, a fomentar estas medidas, a poder ayudar al profesorado a prever, a planificar con anterioridad, esperar que este año tengo un aula, ¿no? Como decía Beatriz, con un TEA, con 2 TDA, con un no sé qué. Este año he tenido mala suerte, el año que viene a ver si tengo mejor suerte. Pues yo pienso que esto ya no va a ser así. Esto yo pienso que ya las aulas han cambiado, entonces es mejor el poder prever y poder tener ya, pensar que cuando estás diseñando una oferta de actividades tienes que contemplar esta variabilidad que sabes que vas a tener en el aula. Y también compartir, crear, ayudar a trabajar la conversación en los equipos docentes sobre las dificultades, desde la calma, desde el diálogo. Nos falta tiempo, esto también es una queja, nos falta tiempo para poder hablar, tanto a los profesores como a los
a los psicopedagogos. Es cierto pues que también hay mucha burocracia y esto tampoco no ayuda a poder dedicar tiempo a hablar sobre las dificultades que nos encontramos. Y pienso que un poco la mirada va a ir dirigida o debería de ir dirigida hacia este punto y a partir de aquí pues reivindicar por supuesto más recursos personales. Sí que es cierto que se necesitan más maestros de educación especial, que se necesitan más orientadores en secundaria, más educadores de educación especial, técnicos de integración social. Se necesitan también que las escuelas o los institutos empiecen a formar parte de otras figuras profesionales. Y ya acabo. Bueno, pues yo... Cosas que nos has comentado y no sé si te queda a ti todavía, supongo que a Beatriz le quedan todavía algunas cuantas, ¿no? Unas cositas así, pero ahora voy a ser más optimista. Venga, vale. Tenemos que pensar de cómo estábamos hace 20 o 30 años a cómo estamos ahora. Ha habido una mejoría en la educación muy grande. Los orientadores pasamos de ser pakistaníes a ser unas personas importantes y necesarias en los centros. La atención a la diversidad antes era un aula donde ponían a todos los niños con dificultades y ahí se quedaba. Yo recuerdo a mi madre que era maestra, hablaba no, es que Rosa da clase al aula de los tontos. Estoy hablando de hace 50 años, pero era el aula de los tontos. Ahora, gracias a Dios, pues tenemos la diversidad dentro del aula. Es más difícil, porque es cierto que para el profesorado es más difícil, pero creo que hemos mejorado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y que tendremos que seguir mejorando, ¿no? Yo, una de las cosas que creo que es importante es que elaborar materiales nosotros, sacar el libro de texto del contexto, que sirva como herramienta, pero no como algo fundamental, y elaborar materiales que se adapten a las necesidades de cada uno de los alumnos, ¿no? Y esos materiales compartirlos con otros. Para eso estamos en el asociacionismo, ¿no? Gracias al asociacionismo hoy estamos aquí. Pues el hecho de tener pues eso en la web o sea, compartir materiales de que, mira, he hecho esto para atender, pues para el aula de convivencia por un niño pues que agredió a otro y a lo mejor nos gusta. Entonces creo que siempre que se muestre el interés que estamos mostrando y que estas 60 y tantas personas que están escuchándonos y que tienen interés, siempre que trabajemos todos juntos vamos a seguir adelante y vamos a sacar una educación mucho más positiva de la que estoy ahora. No os quejéis, ¿eh? Muy positivo. Muchas gracias. Nada, yo lo que quería era un poco ir concluyendo, porque ya nos hemos pasado ampliamente del horario. Y bueno, sí hemos mantenido 63 personas de los 70 que empezaron, o sea que bueno, por lo tanto hemos cumplido bastante los objetivos. Yo simplemente comentar que COPOE ya está, reivindica desde hace mucho tiempo que yo ya lo conozco bien, los 250 alumnos por orientador. Eso es importante. Que la formación es fundamental, tanto los que estáis en las universidades, que se intente ser más práctica. También, por ejemplo, en esa practicidad, nosotros desde COPOE se ha iniciado, tenemos un montón de cursos, entre ellos uno de los más importantes es de la práctica de la orientación educativa, que muchos de los que estamos en las asociaciones estamos impartiéndolos, o sea, estamos haciendo que los profesionales o los estudiantes que deseen formarse de una manera un poco más práctica puedan hacerlo a través de nuestra página. Hay más cursos, por ejemplo, hay uno sobre la intervención con TEA. Bueno, hay muchísimos. Podéis acercaros a la página copoe.org para poder verlos y allí lo encontráis. Por otra parte, también es importantísimo lo que acaba de decir Beatriz, es decir, entre los orientadores, entre los profesionales que o los que vais a ser dentro de poco, los que nos vais a sustituir seguramente y vais a formar parte del trabajo de la orientación educativa, pues creo que el asociacionismo debe volver a impulsarse, no debemos estar aislados, es lo que ha hecho esta pandemia, aislarnos, ¿no? Yo creo que tenemos que volver otra vez a participar. Las redes sociales también, pero también hay que verse en persona, que no es lo mismo, ¿vale? Hay que ir a los eventos, a los congresos otra vez, a volver a hablar, a debatir y a vernos realmente cara a cara, ¿no? Y bueno, sin nada más, yo casi daría por terminada este webinar. Ah, por cierto, saber que van a haber en este segundo ciclo va a haber otros 2 webinars más.
Y el próximo, estar atentos todos los que os interesen, porque se hablan muchísimas cosas prácticas, creo que va a ser el 25 de enero del próximo año, del 23. Y el tema va a ser el psicopedagogo en el ámbito no formal, es decir, ámbito sociocomunitario. Yo creo que es súper interesante y no lo podemos perder. Todavía no está determinado quién va a ser el moderador y bueno, hay algunos detalles por realizar, pero desde luego el día 25 estaremos todos atentos a este webinar, ¿no? Y no sé si me queda alguna cosa más en el tintero, Ana, tú ya que estás viéndonos ya que estás ahí, puedes despedirlo del todo el webinar, ¿vale? Si te parece bien. Sí, gracias Antonio y felicidades a todos los ponentes porque ha sido realmente muy interesante. Así que nada más, ya nos pasamos unos minutos de la hora inicial. No sé si se ha cortado, decía que ha sido muy interesante y nada, que felicidades a todos por las aportaciones y nada, que nos vemos en el próximo webinar. Que tengáis una buena tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Beatriz, Ángeles, por vuestra participación y vuestro compromiso con este webinar. Adiós, nos vemos, estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Saludos a Galicia, León. Adiós. Cataluña. Igualmente a Cataluña. Adiós.